un podcast de Cooperativa. Para la historia, el nombre de Luis Adviz parece haber quedado atado para siempre a una de sus obras. Señoras y señores, venimos a contar. La cantata Santa María de Iquique es una de las creaciones más emblemáticas de la música chilena. Fue interpretada por Quilapayún y compuesta por él, Luis Adviz. Pasó en el norte grande, fue Iquique la ciudad. Sin ser riguroso con los datos históricos, ese disco se convirtió en uno de los relatos más resonantes sobre la matanza obrera ocurrida a comienzos del siglo XX. Gracias a él, mucha gente conoció la historia. Fue publicado en 1970, así que el fervor de esos años multiplicó su impacto. Sus versos parecían proféticos. Por más que el tiempo pase, no hay nunca que olvidar. La cantata Santa María es una obra mayor, una obra grande, tan grande que opacó a su propio creador. Pero por supuesto, Luis Adviz hizo más cosas en sus 69 años de vida. Versátil como pocos, compuso para orquestas, grupos de cámara, cine, teatro, televisión, obras de toda clase. Una de ellas apareció casi inmediatamente después que la cantata. Mi taita fue muy letrario, pa' profesor estudió y a las escuelas llegó a enseñar su diccionario. El canto para una semilla tiene versiones en 3 idiomas y reúne a nombres estelares de la música y el teatro, pero apenas se conoce en Chile. Este año 2022 cumple medio siglo. Esta es su historia, para que no me olvide. Nació en un campo florido, nació en un campo florido. Para que no me olvides. Historias escondidas de la música chilena. Para que no me olvide. La música que el joven Luis Archibaldo de Lourdes Adviz Vitaglich escuchaba en su natal Iquique era la de los grandes compositores europeos. Mahler, Beethoven, Wagner eran para él la verdadera música. Aunque en 1953 se trasladó a Santiago y tomó clases de composición y piano, en realidad viajó para estudiar leyes y filosofía en la Universidad de Chile. Desde los años 60, de hecho, vivió de hacer clases en esa y otras universidades, pero también en esos días descubrió la otra música. Cuando conoció a Margot Loyola, Luis Adviz entendió que la verdadera música también podía incluir otros instrumentos y sobre todo otras voces. Alguien ha herido al monte con un puñal. No fue el único compositor de formación docta que se interesó por el folclore y la música popular. Sergio Ortega, Cirilo Vila, Gustavo Becerra, por ejemplo, también cruzaron esa frontera aparentemente insalvable. Pero Adviz marcó un hito cuando se unió a Quilapayún para contar la historia de la matanza en la Escuela Santa María de Iquique con narraciones del actor Héctor Divochel. Soy obrero pampino y soy tan re viejo como el que más. La cantata es una idea que viene de la música docta. Su origen se remonta hasta el medioevo y hoy es reconocible gracias a compositores posteriores como Bach y Händel. Pero esta era una cantata popular. Cuenta una historia del pueblo e instrumentos como el violonchelo y el contrabajo se cruzan con el charango y la quena. En la vida no hay que temer, lo aprendido ya con la edad.
Cuando Luis Advis entendió que la verdadera música podía hacerse con estos otros instrumentos, se encontró también con una voz que comenzaba a alzarse como piedra angular para la música chilena. Una voz que se había escuchado desde los años 50. Una voz que era distinta. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Violeta Parra no solo era una recopiladora e investigadora que había revelado toda una cultura tradicional que buena parte de Chile desconocía. Para Luis Advis se convirtió en una compositora de genio insuperable, la compositora del siglo XX. Reconoció después en una entrevista. Según él, sus versos superan cualquier rango poético. Y precisamente con algunos de esos versos comenzó a fraguarse el canto para una semilla. Muda, triste y pensativa, ayer me dejó mi hermano cuando me habló de un fulano famoso en la poesía. Fue grande sorpresa mía cuando me dijo, Violeta, ya que conocís la treta de la versa popular, principíame a relatar tus penurias a lo poeta. Desafiada por su hermano Nicanor, alrededor de 1957, Violeta Parra se lanzó a contar su propia biografía utilizando décimas, una forma poética que había conocido en esa época y que hasta hoy se utiliza en el canto a lo divino y a lo humano. Tomé la pluma en la mano y fui llenando el papel. Luego vine a comprender que la escritura da calma para los tormentos del alma y en la mía ya hay sobrantes. Hoy cantaré lo bastante para dar el grito de alarma. Sin embargo, las décimas autobiográficas no fueron muy conocidas durante la vida de Violeta Parra. Permanecieron guardadas, inéditas, y se publicaron recién 3 años después de su muerte, en 1970, el mismo año en que se estrenó la cantata Santa María. Así, el libro llegó a las manos de Luis Advis. La idea de musicalizar los versos autobiográficos de Violeta Parra apareció rápidamente en la cabeza de Luis Advis. Entonces se lanzó a una tarea temeraria. Diseccionó las décimas, seleccionó fragmentos, ordenó y reordenó, incluso modificó algunas líneas. Cortó y pegó hasta que dio forma a 8 canciones. Igual que en la cantata Santa María, combinó las canciones con relatos. Pero si Quilapayún y Héctor Divochel habían sido intérpretes ideales para la épica y la tragedia de esa historia, la vida de Violeta Parra exigía algo distinto. Cantar es lindo deleite, mucho mejor con guitarra. Quien le hace el quite a la farra se va como por aceite. Para los relatos, Advis convocó a Carmen Bunster, una actriz que entonces ya era figura importante del teatro experimental de la Universidad de Chile. Para las canciones, había una candidata natural. José Calixto, su nombre fue bastante respetado, amistoso y bien letrado, su talento les asombre. Isabel Parra no solo era hija de Violeta y conocía bien las décimas. En esa época ya destacaba como principal figura femenina de la nueva canción chilena. Junto a ella, un grupo nacido en 1967, que ya se convertía en parte esencial de la música chilena, Inti Illimani. En la ciudad de Chillán vivía en un caserón, dueño de una población de gran popularidad. Hacia fines de 1971, cuando llegó el verano, Luis Advis tenía la obra compuesta. Como cada año, en febrero viajó a su Iquique natal y ahí se reunió con los integrantes de Inti Illimani para comenzar a montarla. El grupo partió luego a una de sus primeras giras por Latinoamérica. Así que los ensayos continuaron a mediados de 1972, ya en Santiago y con Isabel Parra y Carmen Bunster. En esas reuniones brotaron canciones que no solo relatan la vida de Violeta Parra, también sintetizan su visión sobre temas como el amor. Pa' mí lo que llaman calma es vocablo sin sentido.
o el compromiso político. Si escribo esta poesía, no es solo por darme gusto, más bien por meterle susto al mal con alevosía. A fines de 1972, el disco estaba grabado y publicado. Aunque perfectamente pudo llamarse cantata, Luis Adviz estaba hasta la tusa de esa palabra, confesó años más tarde. Por eso escogió otro concepto, la elegía, es decir, una creación que lamenta una pérdida de algo, o en este caso, de alguien. Pero el título que se lee en la carátula del disco, junto a los nombres de Luis Adviz, Violeta Parra, Isabel Parra, Carmen Bunster e Inti Illimani, está lleno de esperanza. Se llamó Canto para una semilla. Si brilla en nuestra conciencia amor por los semejantes, Canto para una semilla se escuchó en vivo por primera vez el lunes 4 de diciembre de 1972 en el Teatro Antonio Varas, en el centro de Santiago, en una función solo para invitados. 2 noches más tarde, con Luis Adviz ubicado como un director de orquesta, volvió a interpretarse en la sala plenaria del antiguo edificio de la UNCTAD, el actual Centro GAM. La entrada costó entre 20 y 30 escudos. Ya en 1973, el viernes 11 de mayo, se tocó otra vez. Fue en el Cine Gran Palace de la calle Huérfanos, pero entonces Santiago y todo Chile comenzaban a vivir otro clima. no puede ni el más flamante pasar en indiferencia. Si brilla en nuestra conciencia amor por los semejantes. Y poco después de nacer, el canto para una semilla pareció perderse en el tiempo. Necesito un lazarillo que me alumbre este tormento. Para que no me olvides, una presentación de musicapopular.cl y Cooperativa Podcast. Luis Adviz permaneció en Chile, pero Inti Illimani, Isabel Parra y Carmen Bunster partieron al exilio después del golpe de Estado de 1973, así que Canto para una semilla no volvió a tocarse. Mientras sus ecos desaparecían en Chile, en el extranjero se multiplicaban. Inti Illimani e Isabel Parra lo interpretaron en países como Alemania Oriental y México, e incluso publicaron nuevas versiones. En 1978 lo grabaron desde Italia, y claro, los relatos cambiaron. Traducida al italiano como Canto per un seme, la obra tuvo relatos de una actriz italiana, Edmonda Aldini, y luego hubo más versiones. Una en español, con la actriz chilena Marés González. Me amarga la situación, cómo cambiarla pudiera, pero ordenaré el problema al ritmo de una canción. Y una en francés, con relatos de la cantante francesa Francesca Solville. Il me traverse la tête mes rêves comme des colombes. Ma volonté est déterminée à pourchasser la pauvreté. Mucho más tarde, cuando acabó la dictadura, Isabel Parra e Inti Illimani volvieron a Chile cantando sus composiciones más emblemáticas. Y solo en el siglo XXI regresaron al canto para una semilla. Pero el tiempo no había pasado en vano. Cuando presentaron la obra en el Teatro Oriente en 2004, Luis Adviz había fallecido. Y además, Inti Illimani había sufrido un cisma. De hecho, los conciertos fueron de Isabel Parra e Inti Illimani histórico. Desde entonces, los dos grupos que nacieron de esa división la han interpretado en distintas ciudades, acompañados por diferentes relatoras y cantantes. También la montan grupos de estudiantes, conjuntos folclóricos, aficionados. Una vez, Inti Illimani histórico interpretó el Canto para una semilla con la cantante Claudia Acuña, el coro y la orquesta del Teatro di San Carlo de Nápoles. Fue en 2009. El escenario, el Teatro Grande de la milenaria ciudad de Pompeya. Entre el museo
Ahí se escucharon los arreglos sinfónicos que había dejado el propio Luis Advis. 5 años antes de morir, él mismo admitió que la cantata Santa María de Iquique le encantaba, pero no era su creación preferida, y reconoció: el canto para una semilla está más cerca mío. Luis Advis, para que no me olvides. Para que no me olvides. Una presentación de Cooperativa Podcast y musicapopular.cl. Lectura: Elvira López Alfonso. Libretos: Rodrigo Alarcón y Jorge Leiva. Postproducción: Mario Díaz. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de podcast favorita.